tiene cerca de 2 años, ¿no? Que empezamos, que le pusimos así, y empezamos a ir a algunos eventos, ferias del libro, y sucedió una anécdota que está ahí siempre presente con el nombre, porque en una ocasión allá en Villapapa, en una feria del libro, un lector se quedaba viendo al nombre de la librería que tenía así el stand, decía el libro Monicongo, y no se quedó con la duda, se acercó y me dijo, oye, ¿por qué se llama Monicongo tu proyecto? Y ya le comenté, Monicongo es un personaje que crea Cervantes. Cervantes es el gran imaginador, creador, ¿no? Un gran literato que a cada paso inventaba alguna cosa. Entonces, en el Quijote, en la novela del Quijote, la primera parte la publica en 1605. Cuando termina de escribir la primera parte, se encuentra con que pues nadie conoce al Quijote. Entonces dice, bueno, ¿quién me va a hablar bien de mi novela? Del Quijote en sí, de Sancho Panza, de Dulcinea, de Rocinante, del burrito de Sancho. Y entonces inventa a Monicongo para que Monicongo invente unos poemas. Pero como bien se ha señalado, en Cervantes, el gran imaginador, se escabulle siempre. Nunca dice él, yo escribí el Quijote, que se encuentran unos manuscritos, que luego los lleva a que los traduzca un árabe, que sabe, el texto está en árabe. Entonces así haces un gran juego en el que nunca Cervantes dice yo soy el autor del Quijote. O sea, él nunca dice que él es el autor. Entonces cuando se le estudia de manera minuciosa, uno se encuentra con que el autor del Quijote no está, no se ve, no está ahí. Pero al final de la primera parte, cuando inventa Monicongo, dice lo siguiente. Me voy a permitir leerles porque se llama Monicongo la librería. Dice, pero el autor de esta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellos, a lo menos por escrituras auténticas. Solo la fama ha guardado en las memorias de la Mancha que Don Quijote la tercera vez que salió de su casa fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad hicieron, y allí se pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento. Ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar cosa alguna, ni la alcanzara ni supiera si la buena suerte no le deparara a un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo que, según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba, en la cual caja se habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura del mismo Don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres. Y los que se pudieron leer y sacar en limpio fueron los que aquí pone el fidedigno autor de esta nueva y jamás vista historia. Bueno, entre mi pequeña biblioteca, cerca de 40 libros que tengo más, todos sobre el Quijote, ¿no? Entonces hay varios ensayos y poemas y demás, en donde se nota que en esos años, en el siglo XV, XVI, había mucho este lenguaje de lo fidedigno, ¿no? De la autenticidad. Por ejemplo, podemos recordar que el soldado Bernal Díaz del Castillo, que acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México, leía la historia de México. Él había participado en la conquista, y entonces en un momento se molestó mucho porque Solís escribe una historia de México. Ya me salí del tema un poquito para explicar siglo XVI.
Entonces empieza a encontrar como que no hablaban de Bernal, no hablaban muy bien de Cortés, y escribe una historia de la conquista de México que se titula Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ¿no? Entonces esa idea de que es la verdad, eso es la verdad. Y años después, Carlos Fuentes dice de la historia verdadera de Bernal Díaz, que es la primera novela mexicana, ¿no? La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que es un libro de auténtica historia según esto, pues no, eran cosas que posiblemente habían pasado, pero introducía muchos elementos ficticios, total, o sea, no fidedignos. Entonces, la historia de Bernal, que se escribe en 1580 más o menos, es decir, cuando Bernal Díaz ya tenía cerca de 80 años, algo lo impulsa a escribir una historia verdadera. Bueno, el autor del Quijote, Cervantes, escribe la historia por ahí de 1610, 1615, también habla de un Quijote y habla de unas historias que él dice que ese era el Quijote el verdadero. Escribe la primera parte, perdón, pero me apasiona Cervantes. Escribe la primera parte, en 1605 la publica, y en esos 5 o 6 años viene un tal Avellaneda y escribe la segunda parte del Quijote. Agarra el personaje y escribe una novela que es la segunda parte del Quijote, y se molesta mucho, porque se molesta mucho Cervantes, a semejanza de Bernal Díaz, que había escrito una historia verdadera. Cervantes había dejado la pluma allí, ya escribió su primera parte y pues empieza a hacer otras cosas, pero aparece una historia, una segunda parte del Quijote escrita por Avellaneda, y Cervantes se molesta, dice, no, a ver, ¿qué está pasando? ¿Dónde llevas a mi personaje, no? Va por la pluma y se siente a escribir la segunda parte del Quijote de la Mancha, que se publica en 1615, 10 años después de la primera parte. A mí eso me gusta mucho, ¿no? El concepto que tenían de verdad, de autenticidad, pero además era muy común que en la Edad Media cualquiera retomara una historia y la continuara. Eso no, digo, aquí sabe muy bien que da literatura, ¿no? Eso era muy común, era muy frecuente que sucediera, pero Cervantes retoma la pluma y escribe la segunda parte. Y bueno, pasan muchas cosas muy venturosas en el Quijote, pero les quiero leer los poemas que escribe este personaje ficticio de Cervantes, que se llama Monicongo, como le decimos a la librería. Oye, sí, ¿y por qué no te ayudan a leer los sonetos? O sea, aquí lo que queremos mucho es que haya interacción y que las actividades que se vayan desarrollando en la librería pues vayan siendo también tomadas por el público, por los parroquianos. De hecho, eso lo hemos comentado con Augusto y bueno, con los demás amigos que nos hemos conocido, pues que la idea es pues hacer talleres, hacer lecturas dramatizadas. Entonces, dice: el monicongo académico de la Argamasilla a la sepultura de Don Quijote. Bueno, que lo lea Augusto y después el que decida quién lee el otro poema. Que pase la bolita. Este es el epitafio. Ajá, el epitafio. Ahí cabe destacar un poquito que después del volumen grueso que es la primera parte del Quijote y que es en realidad una... Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Les parece así? Sí. Una novela de grandes aventuras que, bueno, es narrativa, pero que va jugando a la literatura dentro de la literatura. Aquí es interesante ver cómo se va de pronto a la forma súper clásica y académica del soneto. Después de que ya leímos y escuchamos aventuras, todo lo
lo largo y ancho de la novela y se va a los sonetos, ¿no? Esta forma súper clásica, con reglas muy estrictas. Epitafio. El cabaltueno que adornó a la Mancha, demás despojos que Jasón decreta, el juicio que tuvo la veleta aguda, donde fuera mejor ancha, el brazo de su fuerza tan ensancha, que llegó el Catay hasta Gaeta, la musa más horrenda y más discreta, que grabó versos en broncinea plancha, el que a cola dejó los amadices y en muy poquito a Galaores, tuvo estribando su amor bizarría, el que hizo callar los belianices, aquel en Rocinante errando anduvo, y hasta debajo de esta losa fría. Bravo. Del Paniaguado, académico de la Argamasilla, in laudem Dulcinea del Toboso. Esta que veis de rostro amondongado, alta de pechos y ademán brioso, es Dulcinea, reina del Toboso, de quien fue el gran Quijote aficionado. Pisó por ella el uno y otro lado, de la gran Sierra Negra y el famoso campo de Montiel hasta el herboso llano de Aranjuez a pie cansado. Culpa de Rocinante, oh dura estrella, que esta manchega dama y este invito andante caballero en tiernos años, ella dejó muriendo de ser bella, y él, aunque quede en mármores escrito, no pudo huir de amor, iras y engaños. Venga, voy a ponerme acá. Del caprichoso discretismo académico de la Argamasilla, el lord de Rocinante, caballo de Don Quijote de la Mancha. En el soberbio trono diamantino, que con sangrientas plantas huella Marte, frenético el manchego su estandarte, trémola con esfuerzo peregrino. Cuelga las armas y el acero fino, con que destroza azuela, raja y parte. Nuevas proezas, pero inventa el arte un nuevo estilo al nuevo palatino. Y si de su amadiz se precia Gaula, por cuyos bravos descendientes Grecia triunfó 1000 veces y su fama ensancha. Hoy a Quijote le corona el aula, Belona preside, del se precia, más que Grecia ni Gaula, alta la Mancha. Como en la escuela. Sí. Es el título y ya luego se habla con el del burlador, académico argamasillesco a Sancho Panza. Sancho Panza es aqueste, en cuerpo chico, pero grande en valor, milagro extraño, escudero al más simple y sin engaño que tuvo el mundo, oscuro y certifico. De ser conde no estuvo en un tanto, si no se conjuran en su daño insolencias y agravios del tacaño sí, que aún no perdonan a un corre. Sobre él anduvo, con perdón se miente, este manso escudero tras el manso caballo Rocinante y tras su dueño. Oh vanas esperanzas de la gente, ¿cómo pasáis con prometer descanso? Que al fin paráis en sombra, en humo, en sueño. No. ¿Quieres acá? Ok. A ver. Así que lee el encabezado y ya lo versiona porque termina hasta aquí.
El Cachidiablo, académico de la Argamasilla, en la sepultura de Don Quijote, epitafio. Aquí yace el caballero bien molido y mal andante, a quien llevó Rocinante por uno y otro. ¿Esto ya lo leyó? No, ¿Esa no? no, hoy no. ¿No? Lo hemos leído en la casa. No, yo no. Sí, lo hemos leído. Bueno, aquí yace el caballero bien molido y mal andante, a quien llevó Rocinante por uno y otro sendero. Sancho Panza el majadero yace también junto a él, Escudero el más fiel que vio el trato de Escudero. Esa fue el de... ¿Para quién es el soneto? ¿A quién le...? O sea, ¿a quién le están robando? ¿A quién le están...? Del Cachidiablo. Él lo escribe, pero ¿a quién? A Quijote, ¿no? Se lo dedica a Quijote. Habíamos leído el de Dulcinea. Acaba de leer el del burro de Santa. Y ese es el de... Simón. ¿El último para quién es? ¿Quién lo va a leer? No, Acá. tú sí. Yo no Sí, sé. Es el primero de la... No, a ver, es el último. A ver, Toma. Sí, por nada. Académico Espera. de Argamasilla, la sepultura de Dulcinea del Toboso. Epitafio. Reposa aquí Dulcinea, y aunque de carne de rolliza, la volvió en polvo y ceniza. La muerte espantable y fea. Yo de castiza la aldea, tuvo asomos de dama. Y gran Quijote fue llama, fue gloria de su aldea. Ah, sí. Por valientes. A los que leyeron. A los que leyeron les vamos a dar a elegir un premio de la toma. Genial. No.